¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el dolor de un corazón roto parece robarte el suelo bajo los pies? En el silencio de la madrugada, cuando los recuerdos gritan más fuerte que el presente, la vida parece haber perdido su color. Napoleon Hill decía que en esos momentos no estamos siendo destruidos, sino moldeados. El sufrimiento, por más cruel que parezca, es también un taller de transformación. Y el estoicismo nos recuerda, no elegimos lo que sucede, pero elegimos qué hacemos con ello. Este video no es solo sobre el dolor, sino sobre el poder oculto que existe en él. Aquí descubrirás cómo transformar lágrimas en propósito, el caos en claridad y la pérdida en un nuevo llamado a vivir. El dolor de un corazón roto es una experiencia que atraviesa generaciones, culturas y épocas. No importa si eres rico o pobre, joven o viejo, la sensación de vacío tras la pérdida es universal. Napoleon Hill y los estoicos veían este dolor no como un accidente, sino como una parte inevitable de la vida. La diferencia está en lo que hacemos con él. Muchos se hunden en el sufrimiento, permitiendo que los consuma. Otros eligen transformar ese dolor en algo más grande. Es en ese punto donde el corazón roto puede convertirse en la semilla de una vida más significativa. Cuando una relación termina, lo que realmente se rompe no es solo el vínculo con la otra persona, sino la imagen que construiste de ti mismo dentro de esa relación. Por eso duele tanto. No pierdes solo al otro, sino también la identidad que creías tener a su lado. Los estoicos entendían esto profundamente. El apego a lo externo siempre genera vulnerabilidad. Por eso, enseñaban a volver la mirada hacia adentro, donde nada ni nadie puede robar lo que cultivas. Esa es la primera lección del dolor invisible. La mayoría intenta escapar de este dolor sumergiéndose en distracciones, vicios o carreras desenfrenadas por validación. Pero la filosofía estoica muestra que huir no elimina el sufrimiento, solo lo pospone. Es como intentar tapar un volcán con las manos. Tarde o temprano, la presión se acumula y explota con más fuerza. La verdadera valentía no está en negar el dolor, sino en enfrentarlo de cara. Reconocer su presencia, aceptar su intensidad y a partir de eso comenzar a transformarlo en propósito. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección. El corazón roto parece insoportable porque insistimos en luchar contra aquello que no podemos cambiar. La decisión del otro, el pasado ya vivido, el final que ya ocurrió. La sabiduría estoica es como un recordatorio silencioso. No controlas lo externo, pero controlas cómo respondes. Esta simple frase puede convertirse en el primer hilo de luz en medio de la oscuridad. Es curioso notar que el dolor del corazón roto es también una prueba de amor. Al fin y al cabo, solo sufre quien fue capaz de entregarse, de confiar, de abrir un espacio para el otro. Esto muestra que el dolor no es señal de debilidad, sino de humanidad. Los estoicos negaban el valor de las emociones. Solo enseñaban a no convertirse en esclavo de ellas. Si el dolor demuestra que fuiste capaz de amar, también demuestra que eres capaz de reconstruir, de abrirte de nuevo, pero ahora con más conciencia. La invisibilidad de este dolor reside en el hecho de que muchas veces no es visible para los demás. Puedes sonreír en público, trabajar, conversar normalmente, mientras por dentro sientes un peso abrumador. Hill decía que este tipo de dolor silencioso es, paradójicamente, una de las mayores fuerzas de transformación. Porque aquello por lo que luchas en secreto moldea tu carácter sin público. Es en esos momentos de soledad donde nacen los mayores giros. El corazón roto también revela la fragilidad de las ilusiones que creamos. Pensamos que la felicidad está en otra persona, que el sentido de la vida depende del amor recibido.
Cuando esa ilusión se derrumba, el dolor es insoportable. Pero es precisamente ese colapso el que abre la oportunidad de descubrir un fundamento más sólido, la felicidad que nace desde dentro. Los estoicos llamaban a esto la autosuficiencia del alma. Cuando encuentras esa fuerza, ningún abandono tiene el poder final sobre ti. Otro punto es que el dolor revela prioridades. Aquello que hoy parece insoportable, tal vez en algunos años sea recordado como un punto de inflexión. ¿Cuántos no dicen que, si no fuera por el dolor del pasado, no se habrían convertido en quienes son hoy? Esa es la gran ironía de la vida. El dolor que hoy destruye es el mismo que mañana construye. Napoleon Hill afirmaba que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Es necesario aprender a cultivar esa semilla en silencio. La invisibilidad del dolor también es una invitación a la compasión. Cuando pasas por un corazón roto, comienzas a darte cuenta de que todos, en algún nivel, también llevan cicatrices. Esta percepción nos vuelve menos duros, menos críticos, más cercanos los unos a los otros. El dolor nos iguala, pero también nos enseña a ser más humanos. Esa es una de las mayores riquezas ocultas en el sufrimiento, la capacidad de generar empatía genuina. Finalmente, entender el valor oculto del dolor es aceptar que no es un enemigo, sino un maestro. No vino para destruir, sino para revelar quién eres realmente cuando todo se derrumba. El corazón roto es como un espejo quebrado. Al principio solo muestra fragmentos, pero si miras con paciencia, verás que cada pedazo refleja una parte de ti que estaba escondida. Y al unir esos fragmentos, te vuelves más íntegro que antes. Esa es la gran lección estoica. El dolor invisible puede ser el cimiento de una vida extraordinaria. Los estoicos sabían que el dolor era inevitable, pero que el sufrimiento prolongado era fruto de la forma en que elegimos encarar la vida. Epicteto, que nació esclavo, decía que no son los acontecimientos los que nos hieren, sino la interpretación que les damos. Cuando el corazón se rompe, es natural sentir vacío, tristeza e incluso desesperación. Pero para los estoicos, ese es precisamente el punto en el que la mente debe ser entrenada. La herida no está solo en el final de la relación, sino en el apego a las expectativas que creamos. Séneca escribía que las pérdidas enseñan más que las victorias. Él mismo enfrentó exilios, traiciones y el constante riesgo de muerte. Aún así, transformaba sus dolores en cartas llenas de sabiduría. Para él, el corazón roto era una oportunidad para comprender la fragilidad de la vida y la fuerza del alma. El estoico no niega el dolor, pero lo utiliza como materia prima para volverse más resiliente. La herida se transforma en fortaleza cuando es aceptada con lucidez. Marco Aurelio, emperador de Roma, conoció profundamente el dolor personal. Perdió hijos, amigos y personas cercanas a lo largo de su vida. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la amargura, registraba en sus meditaciones frases que resuenan hasta hoy. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta frase resume la esencia del estoicismo aplicado a un corazón roto. No podemos controlar quién se va, pero podemos controlar cómo nos levantamos. Para el estoico, la pérdida de un ser amado no era una injusticia cósmica, sino parte natural del ciclo de la vida. Creían que todo es transitorio, relaciones, riquezas, juventud e incluso la vida misma. Este pensamiento puede parecer frío, pero en realidad es liberador. Cuando aceptas la impermanencia, dejas de luchar contra lo inevitable. El dolor todavía existe, pero pierde su peso abrumador. El corazón aprende a latir de nuevo, no porque haya olvidado, sino porque ha entendido.
La filosofía estoica también enseñaba el valor de la disciplina emocional. En momentos de pérdida, la mente tiende a divagar en recuerdos, expectativas rotas y escenarios que nunca se realizarán. El estoico practica la vigilancia de estos pensamientos, como un guardián que decide qué entra en su mente. Esto no significa reprimir los sentimientos, sino dirigirlos. En lugar de preguntarse ¿por qué perdí?, se pregunta ¿cómo puedo crecer con esto? Es en esta disciplina donde nace la curación. Otra enseñanza de los estoicos es la idea de enfocarse en el presente. Gran parte del dolor del corazón roto proviene de vivir atrapado en el pasado o angustiado por el futuro. El pasado ya no puede ser alterado, el futuro es incierto. Lo que queda es el ahora. Epicteto decía, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Lo mismo vale para el amor. La paz no viene de recuperar lo que se perdió, sino de aprender a valorar el momento presente consigo mismo. El corazón roto, en la visión estoica, no necesita ser el final de una historia, sino el comienzo de otra. Cada pérdida abre espacio para un nuevo tipo de vida, un nuevo propósito, una nueva identidad. El estoico no ve la pérdida solo como una tragedia, sino como una renovación. Es como un árbol que pierde sus hojas en invierno para florecer de nuevo en primavera. La estación del dolor prepara el terreno para la estación del crecimiento. Séneca también nos recuerda que no debemos medir la vida por cuánto sufrimos, sino por cuánto aprendemos del sufrimiento. Él decía, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Lo mismo se aplica al corazón roto. No es la pérdida lo que nos destruye, sino la negativa a atreverse a transformar esa pérdida en una lección. La valentía de enfrentar el dolor es lo que transforma las lágrimas en sabiduría. Los estoicos sabían que el dolor no puede ser evitado, pero puede ser elegido. Podemos elegir sufrir en vano, aferrándonos a recuerdos e ilusiones, o elegir sufrir de forma productiva, moldeando un nuevo carácter. Esa elección es lo que separa a quien se hunde de quien se eleva. El corazón roto, cuando se vive con conciencia estoica, no es señal de fracaso, sino de iniciación, el comienzo de una nueva etapa en el viaje interior. Al final, el estoico y el corazón roto caminan juntos como maestro y aprendiz. El dolor enseña, la mente reflexiona y el alma crece. El sufrimiento revela la impermanencia de la vida, pero también la fuerza que nace de la aceptación. Hill decía que toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, y los estoicos ya lo sabían mucho antes. El corazón roto, por lo tanto, no es el final de la historia, sino la invitación a escribir un capítulo más profundo, más consciente y más poderoso. El giro. Cuando el dolor se convierte en combustible. El dolor, cuando no se comprende, consume y paraliza. Pero Napoleon Hill y los estoicos creían que dentro de él existe un poder oculto. El giro ocurre en el instante en que decides dejar de preguntar ¿por qué me pasó esto a mí? Y comienzas a preguntar ¿qué puedo hacer con esto? Este cambio simple pero profundo transforma el dolor de un peso en un motor. No es negar la herida, sino elegir usarla como energía para ir más allá de lo que parecía posible. El corazón roto generalmente empuja a las personas hacia dos caminos, el del estancamiento o el de la transformación. Quien se ahoga en el resentimiento vive atrapado en el pasado, repitiendo mentalmente cada detalle de la pérdida. Pero quien decide transformar el dolor en combustible, comienza a canalizar esa energía para construir algo nuevo. Es en ese momento que el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado.
La misma intensidad que hiere puede ser utilizada para crear, crecer y prosperar. El giro mental no borra el sufrimiento, pero le da un sentido. Cuando el dolor encuentra un propósito, cambia de forma. La soledad puede convertirse en un espacio de autodescubrimiento. El silencio puede transformarse en disciplina. El rechazo puede despertar la determinación. Hill decía que el fracaso trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, pero esa semilla solo florece cuando la mente decide regarla con una nueva percepción. Un ejemplo de esto se encuentra en líderes y pensadores que transformaron tragedias personales en movimientos transformadores. Muchos artistas crearon sus mayores obras en medio del dolor, porque aprendieron a convertir la emoción en expresión. Lo mismo vale para emprendedores que tras quiebras o rechazos crearon negocios revolucionarios. El dolor fue el combustible invisible que los impulsó, no por la destrucción, sino por la fuerza creativa que despertó. El giro también exige el coraje de no victimizarse. Mientras crees que la vida te debe algo, el dolor te aprisiona. Pero cuando entiendes que eres tú quien debe dar una respuesta a la vida, el juego cambia. Hill y los estoicos enseñaban que asumir la responsabilidad del propio destino es el primer paso para liberarse. El dolor sigue presente, pero ahora se convierte en un recordatorio de lo que debe ser superado y de lo que aún puede ser conquistado. Otro punto esencial es comprender que el dolor da energía, pero es la dirección la que transforma esa energía en victoria. Sin propósito, el dolor explota en ira o autodestrucción. Con propósito, se transforma en acción disciplinada. Es como un fuego, puede quemar y destruir o puede calentar e iluminar. El giro ocurre cuando decides ser el maestro de ese fuego, dirigiéndolo para alimentar tus objetivos en lugar de consumir tu esperanza. La práctica estoica nos recuerda que nada es completamente malo. Incluso la pérdida lleva consigo una oportunidad oculta. El dolor de un corazón roto puede revelar quién eres realmente, qué fuerzas estaban dormidas y qué propósito puede surgir de ese vacío. Cuando decides ver más allá del sufrimiento, te das cuenta de que solo estaba preparando el terreno para algo más grande. Lo que parecía una ruina se convierte en el cimiento de una nueva vida. El giro no es mágico, pero es real. Ocurre en el momento en que logras mirar tu propio dolor y decir, yo no soy su víctima, yo soy su comandante. Esa frase lo cambia todo. Porque a partir de ahí, cada lágrima se convierte en combustible, cada recuerdo se transforma en aprendizaje, cada ausencia se convierte en espacio para lo nuevo. El dolor no desaparece, pero se convierte en una palanca. Quien vive este giro se da cuenta de que el dolor puede herir, pero no tiene por qué definir. Deja de ser una prisión y pasa a ser un impulso. Aquel que fue rechazado encuentra el coraje para reconstruirse. Aquel que perdió encuentra la fuerza para crear. El caos deja de ser una ruina y se convierte en un camino. La vida adquiere un nuevo ritmo porque el corazón aprende que el dolor puede ser un compañero de crecimiento. Al final, el giro es la gran clave de la superación, transformar el sufrimiento en un motor de transformación. Hill lo llamaba el milagro de la mente dirigida, y los estoicos lo veían como el arte de aceptar y actuar. Cuando conviertes el dolor en combustible, comienzas a caminar con más fuerza que antes, porque llevas dentro de ti una energía indestructible. El dolor, antes enemigo, ahora es tu aliado más poderoso. La aceptación estoica. El poder de soltar lo que no puedes cambiar. La aceptación estoica no es resignación sino claridad. Napoleon Hill y los filósofos estoicos enseñaban que la vida está dividida en dos esferas, la de lo que controlamos y la de lo que no controlamos. La mayor parte del dolor prolongado proviene del intento de controlar lo incontrolable. El pasado,
la actitud del otro, la pérdida inevitable. Aceptar no significa rendirse, sino redirigir la energía. Es transformar la impotencia en enfoque. Es decir, si esto está más allá de mí, no me va a consumir. Marco Aurelio decía en sus meditaciones, si sufres por lo que no puedes cambiar, estás sufriendo 2 veces. Esta frase revela la esencia de la aceptación estoica. El corazón roto, cuando no acepta la pérdida, vive en un ciclo de repetición dolorosa. Revive conversaciones, imagina alternativas, se aferra al y sí. La aceptación rompe este ciclo. No elimina el dolor, pero le pone límites. Es la valentía de soltar lo que no depende de ti para enfocarte en lo que sí depende. Hill decía que aceptar es el primer acto de poder. Mientras niegas la realidad, ella te domina. Cuando la aceptas, recuperas el mando sobre ti mismo. No se trata de decir que lo que sucedió fue bueno, sino de afirmar que eres más grande que eso. La aceptación es una declaración de independencia emocional. Es reconocer la pérdida, pero decidir que no será el centro de tu identidad. El corazón puede sangrar, pero la mente elige el rumbo. Esta práctica estoica tiene un efecto inmediato: la paz. Mientras resistimos a lo inevitable, sufrimos el doble. Pero cuando aceptamos, el sufrimiento pierde su fuerza corrosiva. La mente respira. La aceptación crea espacio para nuevas posibilidades, como una tierra limpia después de la tormenta. Solo quien acepta puede construir. Quien no acepta permanece cavando agujeros en terreno estéril. La aceptación no mata el dolor, pero lo transforma en un silencio fértil. Muchos confunden la aceptación con la pasividad, pero el estoico sabía que aceptar no es dejar de actuar, es actuar con inteligencia. La energía que se desperdiciaría en lamentos se convierte en acción consciente. En lugar de gastar fuerzas intentando cambiar lo inmutable, el sabio canaliza todo hacia lo que puede transformar. Hábitos, creencias, proyectos, visión. Por eso la aceptación es liberadora. Dirige la vida hacia adelante. Hill observaba que aceptar es también liberarse de la necesidad de aprobación. El corazón roto a menudo sufre no solo por la pérdida, sino por la obsesión de demostrarle valor al otro. La aceptación corta esa cadena. No necesitas ser validado por quien se fue. Tu identidad no está en manos ajenas. Cuando aceptas esto, descubres que el verdadero valor viene de dentro, no de la opinión externa. El dolor disminuye porque su raíz es arrancada. Otro aspecto de la aceptación es la humildad ante el orden de la vida. El estoico reconocía que la existencia es más grande que cualquier plan humano. Hay pérdidas inevitables, cambios repentinos, rupturas inesperadas. Resistir a esto es luchar contra el flujo del universo. Aceptar es aprender a navegar en la corriente. Es soltar los remos y confiar en que, aunque el destino no sea el planeado, todavía puede ser grandioso. Esta postura no se conquista de una vez. Es una práctica diaria. Cada vez que la mente vuelva al pasado, debes recordarle: ya no está bajo mi control. Cada vez que el corazón exija explicaciones, debes responder: no necesito entender para seguir. Esta disciplina estoica crea nuevos caminos neuronales. Poco a poco, la aceptación se vuelve natural y el dolor deja de ser una prisión. Es un entrenamiento de la conciencia. En el corazón roto, la aceptación se revela como la llave que abre el espacio para empezar de nuevo. Mientras no aceptas, no hay espacio. El pasado lo ocupa todo. Cuando aceptas, se forma un vacío. Pero ese vacío no es destrucción, es oportunidad. Es el silencio necesario para que nuevas semillas puedan ser plantadas.
Es la oportunidad de descubrir nuevos propósitos, nuevos vínculos, nuevas fuerzas. La aceptación abre puertas invisibles. Al final, el poder de la aceptación estoica reside en transformar la pérdida en liberación. Es reconocer que no se pueden cambiar los hechos, pero sí se puede cambiar la interpretación. Es dejar que el dolor exista, pero no permitir que gobierne. Es elegir la serenidad en medio del caos. Hill y los estoicos nos recuerdan que aceptar no es renunciar a la vida, sino decidir vivirla con más sabiduría. El corazón roto, cuando es aceptado, deja de ser una carga y se convierte en el cimiento de un nuevo yo, transformando emoción en propósito. Napoleon Hill creía que la emoción es la materia prima más poderosa de la mente humana. Puede levantar imperios o destruirlos. Un corazón roto genera emociones intensas: tristeza, ira, vacío, miedo. Pero según Hill, estas emociones no tienen por qué ser enemigas. Cuando se canalizan, se convierten en combustible para construir algo grandioso. Es aquí donde el dolor encuentra su redención, no al ser sofocado, sino al ser convertido en acción. Los estoicos ya enseñaban que ninguna emoción debía ser negada, sino observada y transformada. El sufrimiento puede ser el inicio de un viaje de propósito. El luto puede inspirar compasión. El rechazo puede despertar determinación. La soledad puede florecer en autodescubrimiento. El secreto es no dejar que las emociones se pierdan en explosiones descontroladas, sino dirigirlas como ríos que encuentran su cauce. La emoción mal utilizada es una tormenta, bien utilizada es una corriente de energía. Hill llamaba a esto la ley de la transmutación emocional. Se daba cuenta de que los grandes líderes, artistas y emprendedores no eran los que sentían menos, sino los que sabían usar sus emociones. Edison transformó la frustración en persistencia. Lincoln convirtió las pérdidas en compasión. Carnegie canalizó la pobreza en ambición constructiva. El corazón roto puede hacer lo mismo. Transformar el dolor en visión, la ira en disciplina y la tristeza en propósito. La clave está en la pregunta: ¿qué voy a hacer con esto? Cada emoción dolorosa lleva consigo una invitación. La tristeza puede ser usada para crear una obra que inspire a otros. La ira puede ser dirigida para romper límites. El miedo puede convertirse en la prudencia que evita nuevos errores. Nada tiene por qué desperdiciarse. El corazón roto, en lugar de ser una sentencia de ruina, puede convertirse en el taller donde se forja un nuevo propósito. El proceso exige conciencia. Las emociones son intensas y rápidas, pero el propósito es lento y profundo. La práctica consiste en sostener la emoción, mirarla y preguntar: ¿cómo puede esto fortalecerme? Es como domar un caballo salvaje. La fuerza bruta existe, pero solo gana dirección cuando alguien toma las riendas. El estoico no huye de lo que siente, se convierte en el maestro de lo que siente. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por el dolor o usarlo como una escalera. Hill también recordaba que la emoción y el propósito necesitan disciplina para unirse. La energía emocional es explosiva, pero sin dirección se disipa. El propósito es esa dirección, un objetivo definido hacia donde la emoción debe ser canalizada. Un corazón roto, sin propósito, explota en desesperación, pero un corazón roto, con propósito, explota en creación. Es esta conversión la que separa el caos de la prosperidad. Otro aspecto poderoso es que la emoción, cuando se convierte en propósito, crea magnetismo. Las personas se sienten atraídas por la fuerza de quien vive intensamente por algo. El dolor transformado en visión irradia poder. El mundo confía en quien ha pasado por el sufrimiento y aún así ha construido.
Este magnetismo invisible atrae oportunidades, aliados y respeto. El propósito no solo cura, sino que también conecta. Es importante entender que transformar la emoción en propósito no es negar el dolor, sino darle una utilidad. El sufrimiento sin propósito es destrucción. El sufrimiento con propósito es resurrección. Cada lágrima puede ser usada para regar una causa. Cada decepción puede ser moldeada en sabiduría. Hill y los estoicos veían la emoción no como enemiga de la razón, sino como su combustible. El corazón siente, la mente dirige y el propósito florece. Esta transformación es también una forma de sanación. Cuando el dolor se utiliza para algo más grande, pierde su veneno y cobra sentido. Aquel que sufre sin propósito se pregunta, ¿por qué yo? Aquel que sufre con propósito dice, es a través de mí. Este cambio lo altera todo. El peso del sufrimiento disminuye porque la mente entiende que no fue en vano. Se convierte en parte de una misión más grande. Al final, transformar la emoción en propósito es elegir no desperdiciar tu dolor. Es decidir que cada herida será utilizada para erigir algo que inspire, sane o fortalezca a otros. Hill enseñaba que la mayor riqueza de la vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se construye a partir de lo que se siente. El corazón roto, al convertirse en un corazón dirigido, encuentra no solo la curación, sino la grandeza. El dolor no es el fin, es una herramienta. El renacimiento. Después de la caída, Napoleon Hill observaba que la vida pone a prueba a cada persona con caídas inevitables. No hay camino hacia el éxito sin tropiezos, fallos o pérdidas. Pero también decía que cada caída es solo el ensayo de un renacimiento. El corazón roto, cuando se trata con sabiduría, no se convierte en un cementerio de sueños, sino en un terreno fértil para un nuevo comienzo. El renacimiento no es inmediato, pero comienza en el instante en que decides levantarte. Los estoicos siempre recordaron que no controlamos lo que nos derriba, pero sí controlamos cómo nos levantamos. La caída puede robarnos tiempo, personas y certezas, pero jamás puede robarnos nuestra decisión de seguir adelante. El renacimiento, entonces, no ocurre porque la vida se vuelva más fácil, sino porque nuestra mente se vuelve más fuerte. Cada derrota, cuando se acepta y se trabaja, construye músculos invisibles de resiliencia. Renacimiento no es volver a ser lo que eras antes, sino convertirte en alguien diferente. Después de una caída, nunca regresas igual. El sufrimiento rompe ilusiones, quita excesos, elimina fragilidades. Lo que queda es más puro, más consciente, más preparado. El renacimiento es, por lo tanto, un proceso de pulido. Así como el oro necesita el fuego para brillar, el alma necesita el dolor para revelar su esencia. Hill creía que muchos fracasos no eran finales, sino puntos de inflexión disfrazados. El hombre que pierde un negocio puede descubrir su verdadera vocación. El que sufre un rechazo puede encontrar su identidad más auténtica. El que experimenta el dolor descubre fuerzas antes dormidas. La caída abre puertas invisibles, pero solo para quien decide levantarse y mirar más allá de las ruinas. La metáfora del fénix ilustra bien este proceso. El ave mítica renace de sus propias cenizas, más fuerte y más bella. De la misma manera, el ser humano puede renacer de su propio dolor. El corazón que fue aplastado por la pérdida puede latir con más compasión. La mente que fue herida por el rechazo puede pensar con más claridad. Las cenizas de la caída no marcan el final, sino el inicio de una nueva versión. El renacimiento exige paciencia. Muchos quieren que el dolor termine de inmediato, pero el proceso es gradual. Así como una herida física necesita tiempo para cicatrizar,
Una herida emocional también requiere un cuidado diario. El secreto es no apresurarse ni rendirse. Cada pequeño paso, cada repetición de fe, cada acto de disciplina es una semilla que prepara la floración futura. Otro punto poderoso es que el renacimiento otorga autoridad. Quien cae y se levanta habla con más peso, su presencia inspira, su voz lleva verdad, su historia se convierte en una guía para otros. Hill decía que el fracaso pule a líderes invisibles. El renacido no solo sobrevive, sino que enseña. Su sufrimiento cobra valor porque ha dejado de ser solo dolor y se ha convertido en experiencia transformada en sabiduría. El renacimiento también redefine prioridades. Después de una caída, muchas cosas que parecían esenciales se revelan superfluas. La mente se vuelve hacia lo que realmente importa: propósito, amor, fe, servicio. Esta claridad libera de la carrera a ciegas y da enfoque. El hombre que renace lleva menos equipaje y por eso camina más lejos. El dolor enseña a soltar lo que pesa y a aferrarse solo a lo que fortalece. Con cada renacimiento, la identidad se profundiza. Ya no eres solo alguien que ha pasado por dificultades, sino alguien que las ha vencido. Esta nueva identidad se vuelve magnética, atrae oportunidades y abre puertas. El mundo respeta a quien renace, porque, en el fondo, todos enfrentan caídas, pero pocos tienen el coraje de levantarse con propósito. El renacido se convierte en la prueba viviente de que es posible. Al final, el renacimiento después de la caída es la prueba de que el dolor no tiene la última palabra. Puede marcar capítulos, pero nunca define el libro. Hill y los estoicos sabían que cada caída es solo una oportunidad disfrazada para escribir una nueva historia. El corazón roto, al renacer, descubre que no lo perdió todo, sino que ganó la oportunidad de ser recreado. Ese es el verdadero poder de la vida: morir en pedazos y renacer entero. Propósito. El corazón que se reconstruye. Napoleon Hill enseñaba que todo corazón roto esconde un llamado a algo más grande. El dolor no es solo una herida, es una invitación. Cuando la vida nos rompe, también nos ofrece la oportunidad de reconstruirnos con propósito. El corazón que sufre no necesita permanecer en ruinas. Puede convertirse en la base de un nuevo proyecto, de una nueva visión. Ese es el secreto. La reconstrucción no es solo emocional, sino existencial. El propósito nace precisamente de las experiencias más dolorosas. Quien sufrió un rechazo descubre el valor de la aceptación. Quien enfrentó la pobreza despierta la misión de prosperar. Quien lloró una pérdida encuentra la fuerza para proteger y amar más. Hill decía que los mayores propósitos de la vida se forjan en el calor del dolor. Cada lágrima se convierte en un ladrillo, cada herida en cemento, cada caída en un cimiento. La reconstrucción exige decisión. El corazón roto clama por consuelo, pero el propósito pide acción. No basta con esperar a que el dolor pase. Es necesario transformarlo en movimiento. Hill mostraba que los hombres de propósito no son los que evitan el sufrimiento, sino los que lo usan como un trampolín. El caos que parecía un castigo se convierte en un llamado. La herida, en lugar de debilitar, da dirección. Los estoicos reforzaban esta visión. Para ellos, el dolor no era un enemigo, sino parte de la naturaleza de la vida. Lo que importaba no era eliminarlo, sino darle un significado. El obstáculo es el camino, decía Marco Aurelio. Así, cada dolor es también cada destino. El corazón que acepta esta verdad se vuelve más fuerte que cualquier derrota, porque entiende que cada cicatriz es un mapa del camino hacia el propósito. El corazón que se reconstruye ya no es ingenuo. Ha aprendido la diferencia entre la ilusión y la verdad, entre el deseo vacío y la misión real.
El dolor retira las capas falsas y el propósito llena el vacío con autenticidad. El hombre que se reconstruye ya no vive para agradar, sino para cumplir su misión. Esta claridad atrae el respeto e inspira a otros. No habla de teoría, habla de supervivencia. El propósito también cura. Cuando alguien descubre por qué está viviendo, el dolor pierde su dominio. La herida no desaparece, pero ya no duele de la misma manera. Se convierte en un recuerdo, no en una prisión. El corazón roto encuentra en la misión una razón para continuar. Y esa razón es tan poderosa que reconfigura los pensamientos, disciplina las emociones y moldea las elecciones. El propósito es la medicina invisible del alma. Hill recordaba que la mente subconsciente se organiza en torno al propósito dominante. Cuando el corazón encuentra una misión, todo en la vida se alinea. Las emociones se convierten en energía, los hábitos en disciplina, el tiempo en productividad. El propósito es el imán que atrae oportunidades, personas y recursos. Transforma el caos en orden, el dolor en legado y el sufrimiento en riqueza interior. Otro punto crucial es que el corazón reconstruido por el propósito nunca vuelve a ser frágil. Se vuelve blindado contra las pequeñas críticas, contra los rechazos banales, contra los obstáculos pasajeros. Quien ya ha sobrevivido al gran dolor no teme a los dolores menores. El propósito da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo parece estar en contra. Es ancla y vela al mismo tiempo. El propósito también es transmisible. Un corazón reconstruido inspira a otros corazones rotos a levantarse. El dolor compartido se convierte en un puente. La misión cumplida se convierte en una guía. Hill decía que el propósito de un hombre no es solo para sí mismo, sino para el impacto que genera en otros. El corazón que se reconstruye no se cierra en sí mismo, se expande y se multiplica en vidas transformadas. Al final, el propósito es la prueba de que el dolor no fue en vano. El corazón roto, al reconstruirse, encuentra no solo la curación, sino el significado. Hill y los estoicos nos recuerdan que el verdadero poder no está en evitar las caídas, sino en usar cada una de ellas como parte de la misión. El corazón reconstruido se yergue más fuerte, más sabio y más enfocado. Ya no vive para huir del dolor, sino para cumplir el llamado que el dolor reveló. Al final, el corazón roto no es una sentencia, es un inicio. Napoleon Hill y los estoicos nos muestran que el dolor puede ser la llave secreta que abre las puertas a un propósito mayor. Cada caída puede ser un renacimiento. Cada cicatriz puede ser una medalla. La vida no desperdicia el sufrimiento. Todo lo que has enfrentado puede convertirse en material para tu grandeza. El secreto no está en huir, sino en acoger el dolor, aprender de él y dirigirlo para construir algo más grande. El corazón que se reconstruye deja de vivir por la carencia y comienza a vivir por la misión. Y cuando eso sucede, hasta el pasado doloroso se inclina ante ti, reconociendo que solo fue una preparación. Hoy lo entiendes, tu dolor no fue el final, fue el llamado a tu propósito.